Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Bogart Verdiguel Vázquez y seré el moderador de esta mesa titulada Competencias socioemocionales y pospandemia, perteneciente al programa del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales DASEM. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. En primer lugar, nos acompaña la doctora Araceli Mendieta Ramírez. Es docente investigadora de tiempo completo de la Universidad Rosario Castellanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, doctora en Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de la Red Nacional de Investigadores en el Estudio Sociocultural de las Emociones, RENICE, y de la Red Educativa Mundial en México, REDE. También nos acompaña la doctora Sandra Saraí Dimas Márquez. Es doctora en Ciencias Sociales, con mención honorífica, maestra en Ciencias de la Educación con reconocimiento por alto rendimiento y por el contenido y defensa de su tesis. Cuenta con una especialidad en Tecnología Educativa, formación inicial en las Ciencias de la Educación. Se encuentra certificada a nivel nacional en el campo de la educación y la metodología de la investigación. Tiene una amplia experiencia en el campo educativo, docencia en nivel superior y posgrado, coordinación de programas de licenciatura, maestría y programas de formación de docente de nivel medio superior, superior y posgrado. Es jefa del Departamento de Pedagogía en la Dirección de Superación Académica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y forma parte del grupo de investigación sobre sociología reflexiva de Pierre Bourdieu con diversa actividad científica. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación se deberá revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de la alumna María Elena Martínez Molina, estudiante de segundo semestre, que presenta el trabajo titulado Experiencias emocionales de estudiantes que cursan un posgrado a distancia. Adelante, María Elena. Sí, gracias. Permítanme, por favor. ¿Me indican, por favor, cuando ya se pueda visualizar la presentación? Muy bien. Sí, ya se ve. Pues el título de mi trabajo es Experiencias emocionales de estudiantes que cursan un posgrado a distancia. De acuerdo con el doctor Vizquerra, especialista en educación emocional, esta tiene por objetivo desarrollar lo emocional a la par que lo cognitivo, con la finalidad de generar bienestar personal y social en los estudiantes. En este sentido, el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación señalan que se debe recibir educación emocional en todos los niveles educativos. No obstante, a nivel superior, y especialmente en el posgrado, se tiende a ignorar o minimizar la educación emocional. Por lo tanto, es necesario integrarla a este nivel, pero ello requiere de investigar sobre las emociones que surgen durante los procesos educativos. Actualmente, y sobre todo en nuestro país, existen estudios sobre las experiencias emocionales, pero se centran en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Se llevaron a cabo sobre todo a nivel medio superior y licenciatura, pero también es importante recordar que durante la pandemia proliferaron considerablemente estas investigaciones, pero en relación con el momento histórico que estábamos pasando.
por ejemplo, el confinamiento, el distanciamiento social o el paso a la virtualidad. Y bueno, la pregunta importante es, ¿qué son las emociones? De acuerdo con la teoría perceptiva doblemente externa, propuesta por Acero, Torices y Palma, las emociones son percepciones del mundo, y el mundo es significativamente emocional en función de las interacciones que tienen lugar en él. Así, en una experiencia emocional, el sujeto, en este caso el estudiante, es quien percibe el mundo. En el mundo académico, las interacciones son muy importantes, pero estas son más importantes todavía en la educación a distancia. En los ambientes virtuales se busca fomentar tanto el aprendizaje autónomo mediante la interacción estudiante-contenido y estudiante-interfaz, como el aprendizaje colaborativo cuando el estudiante interactúa con su docente y con otros estudiantes. Sin embargo, es importante recordar que estos ambientes virtuales responden a una propuesta institucional, es decir, están pensados de acuerdo a un modelo propuesto por la universidad, y este modelo se piensa de un tanto estandarizado, ¿no? Todos tienen las mismas reglas para ingresar, para permanecer y para egresar. Pero sabemos que aunque esto está estandarizado, existen muchas formas de hacer este recorrido, es decir, esta trayectoria escolar, y parece importante visibilizarlos para poder finalmente integrar un diseño de educación emocional que sea coherente o pertinente con lo que se busca desarrollar. Así, el planteamiento del problema reside en conocer las experiencias emocionales de estudiantes que cursan un posgrado a distancia para poder generar un marco teórico que permita integrar la educación emocional. Nuestra población de estudio son los estudiantes que cursan la especialidad en interpretación y traducción de lenguas indígenas en los servicios públicos que se oferta en la Universidad Rosario Castellanos. Esta especialidad tiene una duración de 2 semestres y se imparte a distancia. El objetivo general de la investigación es analizar la configuración de la trayectoria académica a partir de las experiencias emocionales de los estudiantes de la especialidad antes mencionada y los objetivos particulares de escribir dichas experiencias durante el primer y segundo semestre para finalmente poder identificar cuál es la relación que existe entre estas experiencias y la trayectoria académica. Del mismo modo, la pregunta de investigación es cómo las experiencias emocionales de los estudiantes configuran la trayectoria académica, y las preguntas particulares, ¿qué experiencias emocionales surgen en el primer semestre y en el segundo semestre durante las interacciones en el ambiente virtual? Como ya había mencionado, estas pueden ser con el docente, con los otros estudiantes, con el contenido y con la interfaz. Y finalmente la pregunta, ¿cómo se relacionan las experiencias emocionales con la trayectoria académica? Este trabajo es importante porque permitirá sentar las bases para implementar la educación emocional en programas de posgrado que se cursan a distancia, tanto en nuestra universidad como en otras instituciones. Asimismo, permitirá identificar las fortalezas y debilidades de nuestra universidad. Recordemos que esta es muy joven aún, entonces identificar estos aspectos permitirá proponer mejoras que impacten en el desarrollo formativo de los estudiantes. Respecto a la metodología, las técnicas y los instrumentos aún se está trabajando en estos aspectos, pero lo que sí tengo claro es que el paradigma que guía esta investigación es el interpretativo, mediante una metodología cualitativa, un estudio de tipo etnográfico, y el instrumento principal para recabar los datos serán las entrevistas. Aquí presento algunas fuentes de consulta. Agradezco su atención y quedo atenta a sus observaciones. Muchas gracias por su presentación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, la doctora Araceli Mendieta Ramírez. Adelante, doctora.
muchas gracias, María Elena, por comentarnos, por presentar. Y yo creo que hay una cuestión de orden que siempre es importante tomar en cuenta. Esa cuestión de orden tiene que ver con las preguntas. De la pregunta se deriva todo. El objetivo general, los objetivos específicos, la metodología, incluso el estado del arte y la teoría. Entonces, ese orden es nuestro hilo conductor y nuestra guía. Cuando vemos primero los objetivos, pues no sabemos cómo de dónde vienen esos objetivos, aunque ciertamente se ha planteado que la tarea o la intención de la investigación es conocer las experiencias emocionales, lo cual me parece muy importante porque, bueno, ahí ya la misma referencia a las experiencias ya nos dan idea de qué metodología podríamos usar. Pero con todo esto, es importante ver que en estas preguntas, la pregunta 3 particular y la pregunta general son exactamente las mismas. Entonces no tiene como mucho sentido ponerla en las secundarias, en las preguntas secundarias, si ya la tenemos. Luego, quizá algo que tendría que justificarse es por qué se percibe que existe una diferencia entre primer y segundo semestre. Y luego la otra es quizá un supuesto o alguna cuestión que llevó a establecer este proyecto. Puede ser que ciertamente para algunos sea importante la interacción entre pares y con el docente, pero también es importante pensar que en estos programas nos hemos encontrado a muchos estudiantes que de pronto dicen, es que para mí ha sido muy fácil este programa virtual porque entonces yo puedo ir como en mis tiempos, conciliar y hacer más cosas. O viven en otros lugares donde no tienen ese acceso y a partir de estas plataformas o programas virtuales, pues tienen ese acercamiento. Entonces yo creo que cuando hay que ver las experiencias, hay que abrirnos y hay que plantear y tener mucho cuidado con las preguntas, porque esas preguntas también podrían ser, despertar como la deseabilidad social. ¿Qué implica eso? Que pueden ser no neutras o no pueden estar neutras, entonces podemos estar orientando con nuestras inquietudes las respuestas de la población con la que estamos trabajando. Luego, veo los objetivos y también encuentro que en los objetivos se ven distintos de los que nos había mandado antes. No veo problema porque yo comprendo en este caso que siguen trabajando con, pues con su proyecto y que no paran aunque tengamos este coloquio. Luego, otra cuestión dentro de los objetivos es que en el objetivo general decía analizar la configuración de la trayectoria académica a partir de las experiencias emocionales. A lo mejor aquí en estos temas de investigación, en estos proyectos de investigación, pasa lo mismo que pasa en un juzgado. Todo lo que ustedes digan puede ser usado en su contra. Entonces, cuando hablamos de configuración, es importante saber a qué nos estamos refiriendo y un poco para saber por dónde vamos. En los objetivos específicos, me parece, y vuelvo a ver como cosas que faltan, que habíamos visto en otros trabajos, pero que no todos tienen estas problemáticas, y es los objetivos específicos están incompletos. Hay una estructura que deben de llevar, porque esa misma estructura ayuda a que tengamos una secuencia lógica, que el desarrollo de nuestro trabajo sea progresivo, que un paso nos lleve a otro y que tengamos claro cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Entonces, por un lado, dice caracterizar a los estudiantes, bueno, ya no está, creo que ya no está ese objetivo, pero decía describir qué pasa con los de primer semestre y qué pasa con los de segundo semestre. Hay un dato que no tenemos ahí, porque seguramente que usted está pensando que algo está pasando con ellos, quizá que se deprime, no sé, alguna cosa, pero que es importante mencionarla para que podamos comprender por qué están ahí esos objetivos. Y luego, hay muchos objetivos, digo, hay muchos verbos en infinitivo que nos ayudarían a ordenar esos objetivos. Usted tiene
2 veces describir, identificar. Quizá a veces ese uso de los verbos nos ayude también a, por ejemplo, explorar algún tema que tiene que ver con estas emociones y luego de ahí ya a pensar cómo vamos a identificar estas, o cómo incluso yo en lugar de identificar, pensaría en clasificar estas experiencias emocionales, pero yo creo que lo que tendría que ir ahí, hace falta algo, como un conector, algo que conecte estas experiencias como para qué vamos a analizar esas significaciones. Y eso es importante porque nos va a ayudar a integrar nuestros objetivos específicos, a tener como la claridad de qué queremos hacer para qué. Yo creo que esto que usted está haciendo de primero y segundo semestre tendría que ser más bien como el resultado de la investigación, después de preguntar, de ver y de analizar, entonces sí podría decir, ya encuentro una diferencia entre el primero y segundo semestre, porque encuentro que pasa esto, hay esta transición, se genera tal cosa. Entonces, yo creo que ahí es como importante volver a ordenar esos objetivos. Con la justificación no veo problema, las emociones son inherentes a la naturaleza humana, a veces desde la teoría en la que estamos tenemos que pensar cómo esa teoría nos ayuda a reflexionar y a pensar las emociones, porque hay quien habla de gestionar, hay quien habla de controlar, y de ahí ya hablamos de muchas más vías con respecto a estas experiencias, pero esas emociones pues son, decíamos, inherentes a la naturaleza humana, existen en todos es una respuesta natural de nuestros cuerpos y bueno, eso se tendría que ver cómo queremos referirnos, cómo queremos expresarlas en función de los autores que usted está revisando. Y bueno, con respecto a la metodología que está en construcción, yo por ahí podría decirle que son muy interesantes de pronto los testimonios, las narrativas, los relatos, y entonces eso ayuda mucho para acercarlos. Pero aquí su investigación, cuando hablamos de investigación, siempre hablamos de 2 tipos, de la investigación un poco de corte positivista que se deriva de la teoría y la otra, la investigación comprensiva que tiene que justamente que ver con Weber, con esta idea de también de interpretativista y de pensar en que todas las sociedades son complejas, diversas y contradictorias y en donde la teoría viene de esas realidades. Esto no implica que tenga que colocarlas en distintos momentos, pero sí claramente el proyecto como está hasta ahorita y como se ve hasta ahorita, pues viene como de esas lecturas y de eso que ha leído, pero se ve menos como esa observación de la realidad. Entonces, es muy importante tener evidencias y datos que nos expongan qué está pasando con esa realidad para poder hacer ese diálogo con la teoría, para que no sea, en lugar de ser una investigación comprensiva, como es el tema, como es la línea, pues no sea como una mezcolanza o como que no existe ese diálogo, como que parece que vienen por lados separados la realidad y la teoría. Bueno, ese es mi comentario y agradezco el espacio. Adelante. Muchas gracias por su retroalimentación, doctora. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Sandra Saraí Dimas Márquez. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, María Elena, me parece que planteas una problemática bastante interesante y que bien vale la pena pues recuperar parte de estas experiencias emocionales, sobre todo en el posgrado. Hace falta también visibilizar este tipo de situaciones y más allá de un efecto pospandémico, me parece que el posgrado mismo pues genera y detona muchas emociones. En ese sentido, dada la importancia de la investigación, es también muy importante que vayas dándole sustento. Por ahí en el trabajo escrito y ahorita comentabas algunos determinismos, ¿no? Por ejemplo, que se minimiza en el posgrado la parte emocional. Yo te creo, pero
hay que echar mano de aquellos referentes que te permitan sustentar por qué se minimiza, por qué dices que se minimiza la educación socioemocional en el posgrado. Es muy importante siempre tener ahí el respaldo que te permita acompañar estas aseveraciones que se hacen. Coincido mucho con todo lo que te dijo la doctora Araceli, sobre todo en esta parte de ir planteando las preguntas, de cómo las preguntas tienen que tener muchísima relación con los objetivos, porque es parte también pues, el meollo de toda tu investigación. Parte también del meollo de toda tu investigación es también, además de manifestar una postura sobre educación emocional, como lo hiciste al inicio con Vizquerra, bueno, también entender qué postura tienes respecto a ambientes de aprendizaje y ambientes de aprendizaje virtual, porque si nos vamos un poco a la teoría, bueno, los ambientes de aprendizaje también consideran esta parte socioemocional. Entonces, ¿cómo lo vas a definir? ¿Cómo lo vas a abordar? ¿Quiénes son los agentes? ¿Cuáles son los elementos que se componen? Y bueno, ¿qué hace particular un ambiente virtual de aprendizaje a uno que no lo es? Esto como en términos teóricos. Ahora, adentrándonos en esta parte que ya te comentaba la doctora Araceli, y para no redundar mucho en ello, sí es muy importante que pues vayas como checando la congruencia entre cada uno de ellos. Justo lo que te decía de la pregunta general y la última son lo mismito, y tus dos preguntas, bueno, de tus preguntas específicas, y tus dos preguntas específicas, estas donde dices qué experiencias emocionales experimentan en primero y en segundo, no me parecería pertinente hacer esta división, sino más bien pensar en estas experiencias, indagar, explorar estas experiencias en estos semestres, y a lo mejor el resultado, bueno, sea hacer esta distinción. Pero creo que desde aquí ya comienzas a navegar tal vez con un prejuicio en decir que en primero se experimenta una cosa y en segundo se experimenta otra cosa. Entonces, a liberarnos de ese prejuicio para entonces justo construir este elemento. Respecto a tu objetivo, nuevamente esta parte de la configuración que te decía la doctora Araceli, hay que aclararlo muy bien. Incluso habrá que aclarar qué entiendes por trayectoria académica, porque por trayectoria académica se pueden entender muchas cosas. Y aquí también veo que haces como una relación muy forzada lo voy a decir muy causal, en donde dices analizar la configuración a partir de las experiencias, es decir, planteas que dependiendo las experiencias se configura la trayectoria, y si es así, habrá que revisarlo porque estás haciendo un estudio más de corte cualitativo, y entonces eso no obliga necesariamente a forzar la relación entre estas dos variables, y ahí hay que tener mucho cuidado. Antes de las preguntas que planteaste, pusiste otra pregunta que ya no alcancé a anotar, donde decía conocer las emociones, y luego ese sonaba objetivo, y luego pones este otro objetivo, y entonces hay que cuidar ahí cómo mostramos la información para que haya mucha claridad en lo que pretendemos hacer en nuestro trabajo. Y en el otro objetivo que detectaba, ponías que pretendes generar un marco teórico para implementar la educación socioemocional. Cuidado, porque entonces ahí estaríamos hablando de otro trabajo que quieres hacer. Aquí hay que delimitar y sentar muy bien las bases, qué es exactamente lo que quieres. Si tú quieres indagar, analizar, comprender la relación entre las emociones con la trayectoria académica, hasta ahí puedes quedarte. Ya la otra parte puede ser sentar las bases pero no lo abarques desde ahora, porque te puedes perder en el camino y después irte hacia ese otro estudio que estás planteando. Y bueno, en términos generales, aquí hay otra notita que también vi en tu texto. Aparte de la justificación, me parece que habrá que recuperar mucho ese estado del arte, ya que el estado del arte nos dice qué se ha dicho, qué no se ha dicho, cómo se ha dicho, y entonces en ese sentido sí darle sustento y viabilidad e importancia a tu estudio. Y entonces justo termino con lo que inicié, cuidar estos determinismos y entonces recuperar lo que otros y otras han encontrado respecto a tu estudio, para que entonces tú puedas decir, sí, en el posgrado no se
no se hace énfasis en la educación emocional, pero eso tiene que ser derivado de lo anterior. Y bueno, hasta aquí serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por su Gracias. retroalimentación, doctora. Muchas gracias a todos por sus comentarios. A continuación, Débora López Acevedo, estudiante de segundo semestre, presenta su trabajo titulado La sociedad del conocimiento y la relación de las competencias socioemocionales en el desarrollo del talento humano, en el caso de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Rosario Castellanos. Adelante, Débora. Muchísimas gracias. Ahorita voy a presentar. Ustedes me dicen, por favor, si se ve. Claro. Aquí está mi ventana. Ahí, ¿dónde está? Ok. Permítanme, por favor. Sí. Que no la detecta el... Aquí está. Una disculpa. ¿Sí se ve? Sí, ya comienza a proyectar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Débora López Acevedo. Voy a presentar los avances de mi trabajo, de mi proyecto de investigación. Se llama La sociedad del conocimiento y la relación de las competencias socioemocionales en el desarrollo del talento humano, en el caso de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Rosario Castellanos. Aquí está mi planteamiento de problema. Actualmente no tenemos información de los y las estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Rosario Castellanos sobre la percepción de sus competencias socioemocionales y su relación con el desarrollo del talento humano. La cuarta revolución industrial, la sociedad del conocimiento y el mercado laboral demandan talento humano para la inserción laboral de los jóvenes egresados del medio superior. No existe un conocimiento adecuado del cómo desarrollar el talento humano en la carrera de Relaciones Internacionales dentro de la Universidad Rosario Castellanos y así incrementar la posibilidad de bienestar e inserción laboral que demanda la sociedad del conocimiento. Aquí está mi objetivo general: examinar la percepción de la comunidad estudiantil de los semestres quinto, sexto, séptimo y octavo de la carrera de Relaciones Internacionales de la universidad que tiene sobre las competencias socioemocionales y el talento humano en el ciclo escolar 2023-2. Mis objetivos específicos es conocer el nivel de competencias socioemocionales que tiene la comunidad estudiantil, conocer qué se entiende por talento humano, y el tercero, conocer la correlación entre las competencias socioemocionales y su talento humano. Mi pregunta de investigación es: ¿qué tan importante son las competencias socioemocionales en el desarrollo del talento humano en la comunidad estudiantil de los semestres quinto, sexto, séptimo y octavo de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Rosario Castellanos? Mis preguntas de investigación son las siguientes: ¿cuál es la relación con las competencias socioemocionales y el talento humano? ¿Cómo se ha manejado el desarrollo de las competencias socioemocionales dentro de la carrera de Relaciones Internacionales de los semestres quinto, sexto, séptimo y octavo? Y la relación que tienen para la formación del talento humano. ¿Qué barreras podía haber para la empleabilidad de las competencias emocionales en la base formativa de las y los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Rosario Castellanos? Mi hipótesis son: las estudiantes mujeres de la carrera de Relaciones Internacionales tienen mayor claridad sobre sus competencias socioemocionales y, por ende, el desarrollo de su talento humano. ¿Cómo se perciben las competencias socioemocionales en el desarrollo del talento humano y así mejorar la posibilidad de inserción laboral de las y los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales en la universidad? Mi marco metodológico que pretendo trabajar es con un enfoque mixto. Va a ser aplicado a los alumnos y a las alumnas de la carrera de Relaciones Internacionales, va a ser cuantitativa, va a ser la aplicación de un informe que es el TriMeta Mood Skill del TMMS 24, que abarcará en 3 dimensiones, que es la dimensión de atención de las emociones, dimensión claridad emocional y la dimensión reparación emocional. También va a ser cualitativa porque haremos una entrevista estructurada a los estudiantes para captar las impresiones por la actividad que se compartió. Mi marco teórico es el siguiente.
La sociedad del conocimiento, ¿qué es? Es aquella en la que la generación y explotación del conocimiento ha llegado a desempeñar el papel predominante en la creación de riqueza. Aquí coloqué un cuadro en donde vienen diversos autores sobre el concepto de sociedad del conocimiento. No voy a profundizar en ellos, nada más voy a mencionar a Peter Drucker para que veamos la temporalidad desde donde estamos hablando de este término, que es en 1957, que acuña el término de la sociedad del conocimiento. A continuación, vamos a ver cómo México se inició en el sector del conocimiento. Aquí están los periodos de innovación en México, que son los avances para estar en la sociedad del conocimiento. Podemos ver que en 1958 fue el despegue centralizado en la Ciudad de México. Desde el 59 al 76 se da el crecimiento regional de la infraestructura de investigación. Del 77 al 88 el despegue de las empresas innovadoras. Del 89 al 94 crecimiento de las empresas innovadoras. Del 95 al 2001 se da la declinación del crecimiento de las empresas basadas en tecnología y de la infraestructura de investigación. También podemos ver que del 2002 al 2010 la transferencia del conocimiento, del 2011 al 2023 hay una estimulación del desarrollo tecnológico por instituciones locales de innovación más desarrollo. También podemos ver que está la infraestructura de investigación, y es importante para la sociedad del conocimiento. Se crea el Plan Especial de Ciencia y Tecnología, que es el PECIT, la CONACYT, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y obviamente el Sistema Nacional de Investigadores. No podemos dejar afuera también para revisar lo que es la innovación educativa dentro de lo que es la sociedad del conocimiento. Ellos han dado, pues obviamente está mediada por la tecnología, ha habido agentes de transformación de modalidades, metodologías y recursos en torno al proceso de enseñanza que ha dado resultado a los diferentes modelos que es el e-learning, el e-learning, los cursos masivos, el MOOC, la aula invertida, el e-learning, la gamificación y la realidad virtual. Ahora vamos a profundizar un poquito o vamos a revisar la escasez del talento. ¿Por qué es tan difícil encontrarlo? Aquí el 75% de los empleadores tienen dificultad para cubrir puestos. Luego de 2 años de la pandemia, los empleadores anticipaban una fuerte demanda del talento. También ellos indican que a medida que nos vamos volviendo más tecnológicos, deben de tener más fortalezas en el mundo digital y sus competencias las personas a contratar. Aquí coloqué datos duros de lo que es la escasez de talento. Nos indica que 2 de cada 3 empleadores en México reportan la dificultad para encontrar talento. Estos son datos del 2022 porque todavía no salen los del 2023. Ligeramente 9 puntos porcentuales comparados con el año anterior y una cuarta parte más de dificultad que en el 2010, como podemos ver a detalle. Pero, ¿qué es el talento humano? ¿Cómo se compone? El talento humano se compone por conocimientos, por competencias, por voluntad y por la motivación. Aquí voy a mencionar 2 conceptos que son la competencia y la competencia socioemocional. ¿Qué es la competencia? Es la capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con cierto nivel de calidad y eficiencia. ¿Y qué es la competencia socioemocional? Es el conjunto de conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Aquí puse algunas características de lo que es la noción de competencia. Obviamente es viable a las personas, ya sea de forma individual o grupal. Implica los conocimientos, que son los saberes, las habilidades, que es el saber hacer, y unas actitudes y conductas, que es el saber estar y el saber ser, que están integrados entre sí. Es indisociable de la noción de desarrollo y de aprendizaje continuo unido a la experiencia. ¿Qué se busca superar con esto? ¿No? Se busca superar el competencia técnico-profesional vinculados con el saber y el saber ser dentro de lo que es el ámbito educativo y profesional específico para reemplazarlo por uno más amplio e integral que es las competencias socioemocionales. ¿Qué es el diferencial entre el concepto de competencia socioemocional y la inteligencia emocional, que muchas veces confundimos o se crea que es lo mismo? Bueno, la inteligencia emocional es un constructo teórico, mientras que la competencia socioemocional es un concepto más práctico que pone mayor énfasis en la interacción entre personas y ambiente y como consecuencia está más ligado al aprendizaje y el desarrollo.
Por último, voy a mencionar estas 4 habilidades que se agrupan en 2 competencias fundamentales, que es la social y la personal. Podemos ver que la competencia que abarcan la competencia socioemocional, podemos ver que la competencia personal que encierra conciencia de sí mismo, valoración adecuada de uno mismo, confianza en uno mismo, competencia social, la conciencia social, la empatía, la conciencia de la organización y el servicio. La autogestión, el autocontrol emocional, la transparencia, la adaptabilidad, el logro, la iniciativa y el optimismo. Y la gestión de las relaciones está el liderazgo inspirado, la influencia, el catalizador de cambios y la gestión de conflictos, trabajo de equipo y colaboración. Con esto podemos darnos cuenta que esta pieza de rompecabezas para formar un talento humano y que son las competencias, los conocimientos, la voluntad y la motivación, también abarca estas competencias que vimos que son las técnicos, que ahorita no las mencioné, pero sabemos cuáles son, y las competencias socioemocionales para que pueda formarse ese rompecabezas y desarrollar el talento humano. Por su atención, muchísimas gracias. Aquí están mis referencias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias por tu presentación, Débora. Gracias a usted. Antes de continuar con la participación, la alumna, ¿está aquí la alumna Cintia Lira? Porque que estaba en esta mesa, pero no le corresponde. Creo que ya se fue a su mesa. Muchas gracias. Bueno, continuaremos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, la doctora Araceli Mendieta Ramírez. Adelante, doctora. Muchas gracias, Débora, por toda la presentación. Empiezo viendo que hay muchos conceptos: talento humano, bueno, ya hasta se me pararon aquí todos los que estaban, pero cuando nosotros tenemos muchos conceptos, pues también es como a veces como muchos lugares, cómo es que vamos a explorar todas esas categorías. Pero bueno, hay cosas que veo como muy importantes con esta cuestión del talento humano, y es, por un lado, dices que tu investigación va a ser conocer las competencias socioemocionales, y de hecho la orientación del trabajo tiene que ver con la percepción de la comunidad estudiantil, o ya puse aquí, sí, ¿verdad? Percepción de este talento. Pero cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, esas competencias socioemocionales no tienen origen en los sujetos, sino tienen origen en las empresas, en los conglomerados, en las cadenas productivas, en las cadenas de valor, en cosas, en cuestiones, en talentos. O ¿quién define qué es un talento? Y tiene que ver con todas estas competencias emocionales que necesitan las empresas específicamente. Entonces, yo me pregunto, o sea, sí suena muy interesante, pero si vamos a estudiar a partir de los estudiantes, ¿cuál va a ser la unidad de medida? ¿De quién? ¿Quién las establece? Porque por un lado ciertamente tenemos la teoría, pero por otro lado tenemos este orden que ya está dado por la competencia, por las empresas, y quizá en primer lugar por las cadenas de valor. Y luego, cómo estos conceptos de innovación y de incluso de talento, y todo este orden que se establece a partir de los procesos de innovación, constituyen un estándar. ¿En qué momento se conectan esos estándares externos con con estas percepciones? Porque estamos hablando de distintos lugares. ¿En qué lugar nos estamos posicionando? Para hablar de esas competencias socioemocionales, quizá tendríamos que tener como esa comparación de lo que las empresas o las cadenas de valor o este ámbito de innovación está esperando y lo que le estamos dando, pero no se alcanza a ver en qué momento se conectan una y otra. Luego por ahí en una pregunta dice, ¿qué tan importante son, ¿no? Las competencias socioemocionales? Cuando hablamos de esta relación de qué tan importante, nos estamos refiriendo claramente a algo cuantitativo. Y la pregunta es, ¿cómo medimos esa cuestión cuantitativa en función de las competencias socioemocionales? Entonces, otra vez nos sigue faltando como la medida.
Y luego, un poco, pues quizá ya como ha pasado todo ha sido mucha información en muy poco tiempo, porque ha sido una presentación como muy, muy rápida. Quizá algunas de las cuestiones que me quedan ahí, que tienen que ver, que vienen justo desde el planteamiento del problema, es, dice aquí, no existe un conocimiento adecuado de cómo desarrollar el talento humano en la carrera de relaciones internacionales, que suena un poco más como a la hipótesis, pero justamente como para ir por ahí, tendríamos que hacer una pregunta que corresponda con esta idea que yo veo como que está muy repetida, pero que no corresponde con lo que hemos visto, con lo que se ha presentado. Y dice, esto es para incrementar la posibilidad de bienestar e inserción laboral. Yo creo que sería como primero la de inserción laboral y luego la de bienestar, que ahí también el orden de los factores sí altera el producto. Entonces tenemos que ver cómo esta idea, si es que esta es la idea principal, cómo la ensamblamos para que exista un orden con todas estas categorías y no vayamos como en distintas categorías, ni pensando solamente en los estudiantes, porque nos está faltando la unidad de medida y el referente. Pues nosotros podemos, quizá como estudiantes y como instituciones, tener estas competencias socioemocionales. Aquí la relevancia es de dónde se derivan y cómo se miden para poder hacer esa orientación y en realidad terminar haciendo más compatible la formación y sobre todo el desarrollo de esas competencias socioemocionales con lo que se está pidiendo y con los estándares que se está buscando desde esas cadenas de valor, desde estos ámbitos de innovación y de creatividad y que son como la medida de todo. Bueno, dejo ahí mis comentarios y agradezco el espacio. Gracias, doctora. Agradecemos su retroalimentación, doctora. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Sandra Saraí Dimas Márquez. Adelante, doctora. Muchas gracias, Débora. Me parece también que haces un planteamiento interesante, solamente que de pronto es como tan ambicioso que es bastante extenso y habrá que identificar cómo delimitamos o cómo articulamos tantos conceptos, porque estamos hablando sociedad del conocimiento, competencias socioemocionales, talento humano, innovación educativa, y de repente creo que te vas y pierdo, vamos, cuál es el sentido de lo que quieres analizar, relaciones internacionales, etcétera. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado cómo vamos a articular esos conceptos que pretendes analizar o ese problema más bien que pretendes analizar. Creo que también es muy importante trabajar muchísimo en la parte del planteamiento. Justo decías, ¿no? Quiero conocer o identificar la percepción en tu objetivo, pero luego tu pregunta es, ¿qué tan importante? Yo ahí te diría que estamos mezclando no nada más, no peras con manzanas, sino peras con zapatos, porque por un lado hablamos de qué tan importante y por otro lado hablamos de la percepción. Y luego dices, ¿cuál es la relación? Y cómo se han manejado. Creo que son estudios distintos. Entonces, un ejercicio que podemos hacer es, ya lo mencionábamos en el día de ayer, en una visión horizontal, pon tu título, pon tu objetivo, pon tu pregunta y ahí vas a identificar cómo estás haciendo cosas diferentes, aunque pareciera que están sí relacionadas, pero este es un reto muy importante cuando estamos planteando nuestros problemas de investigación. Hay una parte en la hipótesis que me brincó mucho porque ahí hablas de estudiantes mujeres. ¿Te interesa hacer un estudio de género? Eso hay que mencionarlo a lo mejor desde un inicio, porque si es parte de tu hipótesis, otra vez estamos mezclando peras, manzanas, pero también zapatos y también automóviles, y entonces ahí ya no se entiende cuál es el sentido. Hay otra, pones como otra hipótesis, pero en realidad se redacta como pregunta y entonces creo que pierde un poco el sentido de lo que entendemos por hipótesis. Recuerda que la hipótesis es una respuesta tentativa a esa pregunta de investigación y la pregunta de investigación que estás planteando es ¿qué tan importante?
Y si eso es lo que te interesa, entonces a partir de ello modifica todo lo que estás realizando. Creo que tienes información relevante que te permite entender, haces mucho énfasis en los retos de la sociedad del conocimiento y si de ahí lo quieres derivar, bueno, busca cómo articularlo. Por ahí yo te sugeriría que buscaras a lo mejor fuentes con mayor peso científico. No sé si Manpower sea una referencia que pueda ilustrar cosas. No dudo de que a lo mejor realice encuestas y demás, pero sí dudaría a lo mejor del enfoque científico bajo el cual está reportando esos datos y esos números. Ahí a lo mejor busquemos artículos, resultados de tesis o incluso a lo mejor estos estudios de INEGI, qué sé yo, sobre las necesidades o estudios de empleabilidad. Pero tengo ahí mis reservas para utilizar a Manpower como una fuente que le dé sustento, sobre todo a una tesis doctoral. Ahí cuidado con ello. Y bueno, en términos generales, me parece que hay que hacer un ejercicio importante de construir a lo mejor lo que ya tienes para evitar como perderte en tantos planteamientos. Vi muchos planteamientos de problema, vi muchas tesis ahí planteadas, entonces creo que este ejercicio de mirarlo de manera horizontal te va a caer muy bien para que entonces veamos y ajustemos qué es lo que realmente quieres estudiar a partir de esto que nos compartes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su retroalimentación. A continuación, Jesús Antonio Jiménez Aviña es estudiante de cuarto semestre y presenta su trabajo, Creación de los hábitos y habilidades digitales en estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en tiempos de pandemia. Adelante, Jesús. Muchas gracias. ¿Sí se ve mi presentación? Sí. Sí, sí se ve. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Yo soy Jesús Antonio Jiménez y tengo el gusto de presentar el avance de mi trabajo de investigación. Creación de los hábitos y habilidades digitales en estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en tiempos de pandemia. La pandemia de COVID-19 aceleró notablemente el proceso de digitalización en los espacios educativos. Durante este periodo, el 100% de los estudiantes que estaban en una modalidad presencial pasaron a una modalidad en línea, lo cual puso de manifiesto algunas de las carencias en cuanto a su cultura digital. La investigación se centra en los estudiantes de la licenciatura de Pedagogía y la licenciatura de Educación e Innovación Pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Ajusco. El objetivo general de la investigación es analizar los factores internos y externos que construyen los hábitos y habilidades digitales de los estudiantes, y el objetivo específico, tratado en este momento, es analizar los factores que influyeron en los hábitos y habilidades digitales de los estudiantes, analizados desde la teoría de Pierre Bourdieu, con los conceptos de capital cultural, capital económico, capital social, y apoyándonos en el hábitus para determinar las disposiciones de los estudiantes con respecto a su cultura digital. Esto nos lleva a formular la pregunta de investigación. ¿Cómo los factores internos y externos construyen los hábitos y habilidades digitales de los estudiantes de la licenciatura en Pedagogía y de la licenciatura de Educación e Innovación Pedagógica de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional? Uno de los grandes problemas al inicio de la pandemia fue que los estudiantes de modalidad presencial contaban con una cultura digital muy básica. Como ejemplo, se tiene que un 84% de ellos desconocían los pasos necesarios para ingresar a su correo electrónico y un 68% de ellos tenían dificultades para unirse a una videoconferencia. Entre estas dificultades se podría mencionar fallas técnicas, desconocimiento de la plataforma de videoconferencias, el uso de Teams o Google Meet, pero para los estudiantes simple y sencillamente era la plataforma no sirve. La presente investigación permitió conocer y analizar los hábitos y habilidades digitales de los estudiantes de educación superior. Asimismo, se buscó vincular esta información con su hábitus, campo, capital cultural, capital económico y capital social, con el fin de generar aportes que puedan servir para el diseño curricular, toma de decisiones y diseño de software enfocado al uso de los estudiantes de nivel superior.
Para abordar este tema, se recurrió a la teoría del sociólogo Pierre Bourdieu, que a través de sus nociones de campo, capital, hábitus, permitieron identificar las incidencias de estas condiciones en el desarrollo de dichos hábitos y habilidades. En primer momento se detectaron los capitales culturales, económicos y sociales de los estudiantes mediante el pilotaje de un instrumento de investigación que recopila información tanto cuantitativa como cualitativa. Dentro del estado del arte, se realizó una búsqueda sistemática sobre hábitos y habilidades digitales, estudiantes, pandemias, todos estos términos, pero se encontró poca información que los vinculara entre sí. Es decir, que estos términos por separado sí existían, pero en conjunto no había mucha información. La mayoría de los autores se enfocan en evaluar la cultura digital del estudiante, pero no en cómo se construye o se adquiere, ni en los factores que están involucrados en ella. Estoy utilizando actualmente una investigación mixta que combina elementos tanto cuantitativos y cualitativos. El instrumento de investigación seleccionado fue un cuestionario construido con base en las dimensiones del capital cultural, capital económico, capital social y capital tecnológico. Este es un ejemplo de las preguntas y a qué dimensión corresponden. Por ejemplo, la pregunta, ¿cómo te gustaría que fueran las clases en línea impartidas por tus profesores? Corresponden a las dimensiones de capital cultural y capital social. Además, ya se realizó una prueba piloto con 40 estudiantes de ambas licenciaturas, teniendo una baja participación de estos. Comparto la dirección del instrumento de investigación por si alguno de ustedes presentes les quieren participar en ella, con mucho gusto pueden contestar el cuestionario. Ya se están obteniendo los primeros resultados. Por ejemplo, la percepción de los estudiantes en un 70% que mencionan que sus habilidades digitales han aumentado durante el periodo de pandemia. Parte de los hallazgos provisionales permiten identificar la disponibilidad y recursos tecnológicos, el respaldo de la familia y de la institución educativa como elementos esenciales para el desarrollo de los hábitos y habilidades digitales de los estudiantes. Sin embargo, también se identificaron barreras como la falta de motivación, el agotamiento y la carencia de habilidades técnicas que pueden entorpecer el proceso de aprendizaje digital o en línea, lo cual resulta en una cultura digital reducida para el estudiante. El instrumento de investigación abarca secciones que recopilan datos personales sobre el contexto socioeconómico, contexto familiar, contexto laboral, contexto educativo, para comprender cómo todos estos factores pueden influir en el rendimiento académico de los estudiantes, su interacción con el ámbito laboral y tecnológico y sus disposiciones con respecto a la cultura digital. Estas son algunas respuestas hasta el momento sobre el campo económico y campo social. Por ejemplo, la computadora, laptop o tablet, la mayor parte de los estudiantes lo utilizan en el hogar, en el trabajo, en la escuela, y muy pocos lo utilizan en un sitio público, en la casa de unos amigos o en cualquier otro lugar. De acuerdo al contexto familiar, por ejemplo, los estudiantes se sienten que la disciplina y supervisión familiar es correcta para permitirles estudiar. La mayoría dice que está muy de acuerdo, pero también están de acuerdo, neutral y en desacuerdo. Su familia los aísla socialmente, pues la mayoría están muy desacuerdo. Y así son varios variables y demás. Y bueno, y estas son las respuestas sobre los hábitos y habilidades digitales que se han encontrado. Tanto los factores internos como externos, como son la motivación. Dentro de los factores internos encontramos lo que es la motivación y compromiso del estudiante para adquirir nuevas habilidades digitales y tecnológicas, el interés y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la autodisciplina y capacidad de autogestión para aprender de manera autodidacta. Y dentro de los factores externos podemos mencionar acceso a recursos y herramientas digitales para practicar o experimentar, capacitación continua que deben de tener por parte de la escuela o con algún amigo o compañero. Apenas vamos en esa parte. El diagrama de Shenkei fue una herramienta muy útil para identificar los factores más importantes que influyen en la educación en línea y en la educación presencial, encontrando la correlación entre los factores internos y externos en el modelo educativo.
tanto modelo en línea como modelo presencial. Al analizar estos datos sobre la educación a distancia y la influencia de los hábitos y habilidades digitales en ella, se encontró y se pudo observar que las habilidades digitales podrían tener un efecto positivo en los hábitos digitales de los estudiantes y viceversa. Este resultado tiene implicaciones importantes para la educación multimodal, ya que se destaca la importancia de que no solo nos debemos enfocar en la mejora de las habilidades digitales de los estudiantes, sino también en la promoción de hábitos digitales saludables y productivos. Esto puede ayudar a los estudiantes a mejorar su desempeño académico y reducir el estrés asociado con la educación. El aporte de esta investigación podría servir para sugerir programas educativos, actividades dentro y fuera de las instituciones educativas, con el objetivo de fomentar y fortalecer la cultura digital de los estudiantes. La investigación se encuentra todavía en la fase de pilotaje y estoy reconstruyendo actualmente el instrumento de investigación, ya que el cuestionario es un poquito extenso y me faltan algunas preguntas para poder diferenciar entre estudiantes en línea y estudiantes de presencial. También se encontró que la familia y la disponibilidad tecnológica, ya sean la disponibilidad del uso de tecnologías, ya sean propias o prestadas por la escuela, son factores determinantes para el desarrollo de la cultura digital de los estudiantes. Hasta el momento se han logrado completar 2 etapas en el proceso de investigación, lo que es que se ha llevado a cabo la creación del instrumento de investigación y el pilotaje. Nos falta hacer todavía muchas cosas, como afinar el instrumento de investigación y aplicarlo totalmente a los estudiantes de ambas modalidades. La bibliografía, aunque es muy extensa, abarca más de 100 unidades de conocimiento entre artículos, tesis y libros. Entonces nada más puse los más relevantes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, la doctora Araceli Mendieta Ramírez. Adelante, doctora. Muchas gracias. Yo creo que, como decíamos hace un momento, todo lo que digan puede ser usado en su contra. Entonces, hay que tener como mucha claridad. Esto de los factores internos y externos, como que pasamos mucha información, pero como que no vimos claramente cuáles son los internos y los externos. Y luego, con respecto al objetivo, bueno, a la pregunta, al objetivo general y al objetivo específico, me extrañó ver la pregunta de investigación otra vez en el objetivo general, está exactamente igual, y en el objetivo específico sí hay un solo objetivo, lo cual me parece muy sospechoso. Entonces, hay o un olvido o un descuido o qué fue lo que pasó, porque recordemos que la pregunta general, el objetivo general, perdón, se desprende de la pregunta de investigación y no al revés, como decíamos en otra investigación que ya habíamos comentado. La pregunta es el detonante de toda la investigación, es lo que nos está exponiendo qué es lo que nos interesa. De ahí viene el objetivo general. Del objetivo general, que tiene una estructura en donde va un verbo en infinitivo, un qué, un cómo y un para qué, se desprenden los objetivos específicos. Y esos objetivos específicos son como la manera en la que desagregamos el objetivo general, esa serie de procedimientos o de pasos que vamos a realizar para poder alcanzar ese objetivo general. Y no apareció en esta presentación. Yo creo que hay virtudes que siempre es importante reconocer. Las virtudes que podemos reconocer en los trabajos que hemos revisado, que también incluye el de Débora y el de Jesús Antonio, es que han leído mucho, que tienen material, que en el caso de Jesús ya nos muestra un instrumento y ya nos muestra ciertos resultados preliminares. Sin embargo, si esos instrumentos no están completamente relacionados o no hay una idea clara de lo que queremos hacer, la información se vuelve ambigua, porque no estamos encontrando esto que nos está
planteando o la pregunta y el objetivo. No estamos viendo cuáles son los pasos, los objetivos específicos, pero ahí ya hay avances. Por ejemplo, cuando nos cuenta Jesús Antonio, hay un instrumento, hay un diseño de un instrumento, hay un proceso, o estamos en pruebas piloto, algo así decía. ¿Por qué no vemos eso en el objetivo general? Porque ya son avances. Y luego, también es importante, no hemos visto completo el instrumento, pero es importante pensar que nuestros alumnos nos van a dar respuestas, o la relevancia que tiene que nos den respuestas abiertas, porque de pronto muchas preguntas, aunque sean cerradas, son tediosas y no nos ayudan a ver ni a conocer justamente cómo o a partir de qué se están midiendo la creación de estos hábitos y habilidades. No sé si me voy a entender en esa parte. Entonces, hay que dejar preguntas abiertas que no sean tediosas, que sean provocativas, que sean claras, precisas, cortas y que no sean tantas que bombardeen al estudiante y no tenga claridad, porque cuando hacemos muchas preguntas, yo creo que nos pasa a todos. Ya en las últimas ya nos contestan sí, no, y así como que ya quiero terminar esto y ya no hay tanta información. Entonces, una pregunta tiene que ser provocativa, sobre todo si es para los estudiantes, para que les generen a veces hasta desahogo, porque si venimos de este proceso que estamos relacionado con la pandemia, a veces tienen mucho que decir, pero hay que buscar la manera en la que vamos a provocarlos para que lo digan. Fíjese que ahorita justo me estaba acordando que a una investigadora que presentó una investigación así muy interesante, muy novedosa, que hizo que casi las piedras hablaran, le preguntan, doctora, ¿cuál es el secreto del éxito de su investigación? Y entonces ella decía, las preguntas. Tenemos que hacer preguntas que detonen, que despierten el interés, que provoquen ¿cómo vamos a preguntar? Y esas preguntas no hay una clave, sino que depende de los contextos. ¿Cómo hacemos una pregunta provocativa? Pues en función de estos grupos, de lo que estamos conociendo y de lo que sabemos. Ok, bueno, pues con eso cierro mi participación y dejo la palabra a la doctora Sandra. Gracias. Gracias. Creo que está apagado el micro, Sí, pero ya, entiendo que me gracias. toca a mí. Sí, una Ok, disculpa. Sí, adelante, doctora. gracias, gracias. Bueno, Jesús Antonio, fíjate que esta parte sospechosa que identifica la doctora Araceli me parece que es un error de nervios, porque justo el objetivo general está planteado como una pregunta y empieza con un cómo, y me parece que esa más bien es la pregunta, más no el objetivo. Entonces, para que atendamos ahí ese lapsus que a lo mejor pudo pasar. Eh, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que tu trabajo, yo reconozco de manera pública, les comento que Jesús Antonio y yo estamos trabajando este estudio y yo reconozco mucho en Jesús Antonio estas virtudes para documentarse mucho, leer mucho, sustentar mucho y bueno, también ahí hay habilidades digitales justo relacionado con la elección del problema que hiciste, habilidades digitales que engalanan el trabajo que estás realizando. No obstante, hay algunas áreas en las cuales tenemos que seguir trabajando. Nuevamente echarle el examen a los objetivos con esta estructura que ya ha señalado la doctora Araceli, verbo infinitivo, qué, cómo, para que justamente vayamos armonizando todo lo demás y bueno, evidentemente también echarle un examen nuevamente a esta pregunta. Sucede que la pregunta puede que tal vez se tendría que ajustar o reformular incluso por el camino que ya estés transitando para que hagamos este ir y venir en el trabajo y no nos olvidemos que porque el planteamiento ya le dimos carpetazo, no significa que no tenga que ser revisado continuamente. Creo que es muy importante que en este tipo de presentaciones al público hagas gala precisamente de enunciar
todo este embrollo teórico, porque es un elemento muy importante para entenderlo. Ya te lo hacía saber la doctora Araceli, ¿no? ¿Qué entendemos por factores internos y externos? Teóricamente lo tienes claro, pero no lo comentaste, entonces hay que hacer evidente a qué nos estamos refiriendo con ello. Y también me parece que es muy importante comenzar ya con esta articulación, o bueno, no comenzar, manifestar esta articulación teórica metodológica que estás haciendo. Cuidado ahí con el discurso y con perdernos en ello. Ahí te invito nuevamente a lo que ya te he invitado en otros momentos de asesoría, releer nuevamente estas nociones clave en la teoría del autor. Por ahí en el discurso se te sale campo económico y no estamos hablando de un campo económico, estamos hablando de capital económico y son dos cosas total y abismalmente diferentes. También, ¿qué entendemos para el público y para ti mismo? ¿Qué entendemos por campo? ¿Qué entendemos por capital? Y cómo la noción de hábito también te está ayudando a recuperar muchas cosas importantes en tu trabajo. Fíjate que justo lo que hemos platicado respecto a este pilotaje del instrumento, qué bueno que ahora solo estamos en el pilotaje para que podamos ir puliendo muchas cosas. Hay un elemento cualitativo que ya te enunciaba la doctora Araceli y que a lo mejor habrá que revisar con profundidad si nos va a dar tiempo tal vez de estos resultados que ya tengas en el ejercicio real de la aplicación de tu instrumento, si podemos elegir estadísticamente, por ahí hay una forma de hacer esta elección, aquellos sujetos con los cuales puedas profundizar todavía más con esta información cualitativa, atendiendo a la teoría bourdiana que justamente plantea la conciliación de lo cuantitativo y lo cualitativo. Eso es algo muy importante que habrá que repensar y también comenzar a articular en estos resultados. Por ahí decías, ¿no? Los padres, no sé qué, los no sé qué, no sé qué, pero ahí yo me pregunto, y bueno, ¿dónde está Bourdieu ayudándonos a leer estos resultados? Porque el dato en sí mismo no nos dice nada, pero si hacemos una lectura teórica, entonces podríamos entender qué significa que los papás tal o que tal situación. Bueno, creo que nada más. En la justificación, no, bueno, sí no lo mostraste, el estado del arte. Déjenme decirle que Jesús Antonio ha hecho un gran trabajo en el estado del arte. Sin embargo, creo que un área muy importante es que lo exprimas. Es decir, todos estos hallazgos hay que articularlos. Tal vez quepan muy bien en la justificación, tal vez quepan muy bien un poco en el planteamiento, pero para que también identificamos la relevancia, la pertinencia de tu trabajo es algo muy importante. Y bueno, pues felicitarte por todo este trabajo, esta dedicación de la cual, bueno, puedo dar fe que Jesús Antonio es un estudiante bastante aplicado. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por su retroalimentación, doctora. Continuamos con el alumno Rodrigo Mora Mejía. Es estudiante de cuarto semestre y su trabajo se titula La percepción de estudiantes de la maestría en docencia científica y tecnológica del IPN sobre el currículo en la pospandemia COVID-19. Adelante, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo voy a hacer mi presentación de avances de investigación sobre la percepción de estudiantes de la maestría en docencia científica y tecnológica del Instituto Politécnico Nacional sobre la actualización del currículo en la pospandemia COVID-19. Bien, esta investigación gira en torno a analizar los retos y oportunidades de la actualización curricular desde la perspectiva del estudiante de la maestría en docencia científica y tecnológica del Instituto Politécnico Nacional. Posterior al conflicto, posterior al confinamiento del COVID-19. Los objetivos es generar un estudio de funcionamiento y un diagnóstico específico desde la perspectiva del estudiante desde un ángulo del que es el currículo. Es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo. Estuvo constituido por todos los estudiantes que cursaron el primero y segundo semestre de 2020 de este posgrado durante la pandemia. El instrumento que voy a llevar a cabo está estructurado en 7 secciones,
Sin embargo, el instrumento aún no se aplica por cuestiones institucionales. El instrumento como tal, ya lo tengo diseñado. Y bien, el contenido de esta presentación, tenemos la síntesis de la revisión de la literatura, el planteamiento del problema, la justificación, preguntas de investigación, objetivos, marco teórico y la metodología. Bien, aquí sí voy un poquito en el sentido de la revisión de la literatura, porque esto me va a ayudar a entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces vamos a ver que Canapay en 2020 arroja un concepto importante sobre un nuevo currículum para la integración de contenidos y estrategias para los contenidos curriculares. Después Pedrón en 2020 hace una renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje y mantiene áreas de oportunidades que son los errores y la digitación e hibridación. Después Gamboa en 2021 observa la necesidad de convergencia del currículo con el desarrollo científico-tecnológico. Y bueno, Hernández en 2022, él hace la necesidad de que se tengan que ajustar los currículos a los ambientes multimodales. Piedrati y López en 2008 nos dice que la misma pandemia nos trajo consigo una actualización, retos de una actualización pedagógica y en la organización institucional, resistencias a la alfabetización digital en relación con los estudiantes y docentes. Bien, dado esto, los componentes del problema que nosotros ubicamos, el problema es que hay una ausencia de la actualización integral frente a los nuevos retos, ¿no? Algunos mencionarían por cuestiones de COVID-19, otros por el desarrollo científico, por eso mismo las exigencias de actualizar el currículum, por innovaciones tecnológicas, y este es el importante en el cual desde una perspectiva del estudiante, ¿no? Y este documento se obtiene a partir de las evaluaciones que realiza el Sistema Nacional de Posgrado, ¿verdad? Que lo maneja CONACYT, ¿verdad? Y nos arroja que este tipo de cuestiones de poder revisar el currículum desde la perspectiva del estudiante, ¿no? Y el componente del problema, podemos observar que es el currículum, el plan de estudios, entre otros, ¿no? No solamente el currículum abarca necesariamente un plan de estudios, sino otros aspectos, ¿verdad? Tenemos la emergencia sanitaria del COVID, también la vinculación que tiene, ¿verdad? Los métodos de enseñanza-aprendizaje, hay evaluación institucional, a la que me refería, una evaluación de 2021 del Sistema Nacional de Posgrado, a la maestría, a esta maestría de científica y docencia tecnológica para la actualización del currículo desde la perspectiva del estudiante, ¿no? Y bueno, mi justificación es tener una mirada desde la perspectiva del estudiante en la actualización curricular. Es trascendental para poder incorporar demandas y necesidades, y no solo de docentes o de autoridades como comúnmente se diseñan los currículos, ¿no? Aquí tengo Cava, 1987, Ligüey, en 2008. Bueno, otra justificación es la aportación es ampliar el panorama y la discusión en relación al análisis del currículo en los posgrados en línea durante y posterior al confinamiento de la pandemia. Entonces, aquí se abre una gran área de oportunidad. Hay muchos estudios en cuestiones de licenciatura, ¿verdad? Pero en posgrados son más reducidos, pero posgrados en línea, ¿verdad? Son pocas, ¿no? Y manteniendo estos ejes de conversación, de estos conceptos claves que coloco, bien, durante y posterior al confinamiento por la pandemia por COVID, el currículum ha sido objeto de críticas en relación a la actualización curricular frente a los nuevos retos, ¿no? Estos nuevos retos pueden ser fenómenos naturales, sanitarios, el desarrollo tecnológico, y bien, mi limitación del problema es que este posgrado ha sido evaluado institucionalmente por el Sistema Nacional de Posgrado, que es parte del Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias y Tecnologías, antes CONACYT. En referencias a evaluaciones del 2017-2021, manifiesta una actualización curricular desde la perspectiva del estudiante. No obstante, ha existido modificaciones parciales a las unidades de aprendizaje de este posgrado. Sin embargo, a partir del confinamiento se ha evidenciado que urge una actualización de este currículo, ¿no? La pregunta de investigación que tengo es cuáles son los retos de oportunidades de la actualización del currículo en el programa de maestría en docencia científica y tecnológica de este Instituto Politécnico desde la perspectiva del estudiante posterior al confinamiento del COVID, ¿no? Tenemos preguntas específicas
que sería cómo influye el confinamiento, ¿verdad?, en el funcionamiento de la maestría desde la percepción de los estudiantes de este posgrado. Segunda, ¿cuál es la opinión de los estudiantes del posgrado frente a la actualización curricular? Una tercera pregunta específica sería cómo cómo impactó los proyectos de los estudiantes de la maestría en su práctica docente o en sus espacios de trabajo. Bien, mis objetivos es realizar un análisis de los retos y oportunidades de la actualización curricular de este posgrado, ¿verdad?, desde la perspectiva del estudiante durante y posterior al confinamiento del COVID. Mis objetivos específicos es generar un estudio, ¿verdad?, del funcionamiento de la actualización del currículo. Dos, generar un diagnóstico específico sobre la percepción de los estudiantes acerca de su maestría que están cursando, o mejor dicho, que cursaron, ¿verdad? Y tercero, evaluar el impacto de los proyectos de los estudiantes en su práctica de trabajo o docente, ¿no? Mi marco conceptual, que sería mi marco teórico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a estos referentes, tenemos a los siguientes referentes, ¿no? Está, por ejemplo, Díaz Barriga, donde dice que la dimensión técnica del currículum, nosotros nos vamos a dedicar a la dimensión técnica del currículum, hay muchas dimensiones que tiene, pero sobre la parte de formulación de planes, programas y estrategias de enseñanza y evaluación. Y aquí, esta es cómo lo justifico, en el sentido de que de Way, en 2008, el currículum centrado en las experiencias iniciales del estudiante. Viene Taba en 1987 sobre la teoría curricular que en su base en las necesidades, demandas, ¿verdad?, y requisitos de la cultura de la sociedad en una visión del presente y del futuro. Bueno, mi metodología que voy a desarrollar será descriptiva y explicativa. Este tipo de investigación, que es evaluar con precisión la manifestación del fenómeno del COVID en los alumnos, en su entorno institucional, curricular y sus efectos. Siguiente, el enfoque sería cuantitativo, a través de un instrumento que es una encuesta al aplicar a los estudiantes y egresados que cursaron el ciclo 2021 en esta maestría. La técnica de análisis de información es utilizar un software estadístico, ya sea CPS, Excel, etcétera, ¿no? Y la muestra aplicaré a este instrumento a todos los estudiantes y egresados del posgrado. Desde luego, ahí habría que, la precisión es que los que cursaron ese periodo ya se encuentran egresados, por eso mismo va hacia estos egresados que estudiaron este periodo. Y bueno, ya para finalizar, mi instrumento que voy a utilizar, que está dividido en 7 secciones: datos generales, contenido, objetivos, enseñanza y aprendizaje, evaluación, manejo de la plataforma y la parte del COVID, ¿no? Mi estructura capitular, mis referencias, y eso sería por mi parte todo. Muchas gracias y espero su retroalimentación. Agradecemos su presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, la doctora Araceli Mendieta Ramírez. Adelante, doctora. Muchas gracias, Rodrigo, por su presentación. Y yo, al ver los objetivos específicos y el objetivo general, bueno, me parece que primero que la pregunta y el objetivo sí tienen una relación. Encuentro un poco más de orden y de estructura, pero, ahí viene el pero, usted tiene en el objetivo específico, primero, generar un estudio del funcionamiento de actualización del currículo del posgrado desde la perspectiva de los estudiantes, y me parece que por lo poderoso que podría ser ese objetivo, podría ser su objetivo general en lugar del otro, porque el otro es como un paso para llegar a esto. No sé si me doy a entender, ¿no? Luego, cuando usted dice realizar un diagnóstico, me gusta que ya estén pensando como en esas partes muy concretas que los van a llevar a lograr lo que ustedes quieren. Así tendría que ser como una estructura con esos pasos. Incluso, no sé si todavía ande por ahí nuestro ponente anterior, pero justo quizá un diagnóstico siempre ayuda como una de las primeras cosas
de cómo ver esas problemáticas, sobre todo cuando estamos pensando en una cuestión como de intervención o de, o de una propuesta. Luego, yo pondría ese objetivo como primer objetivo, luego pondría el otro, ¿no? En lugar quizá de analizar, o más bien el otro de evaluar el impacto de los proyectos, que me suena a muy cuantitativo, porque por un lado están las percepciones que son más cualitativas y luego el impacto que es cuantitativo, que tendría como quizá que pensar cómo o es cuantitativo, es cualitativo, es mixto o cómo va, ¿no? Porque una evaluación tiene estándares muy precisos o medidas muy precisas. Y luego, mi último objetivo sería este de los retos y oportunidades. Y ya, no sé si podría ser analizar o identificar o determinar los retos o explorar incluso o exponer, no sé, pero ya tiene de dónde hacerlo, porque ya tiene esa evaluación previa y ya lo puede colocar como en ese lugar. ¿Para qué va todo esto? Pues para la actualización del currículo. No sé si por ahí queda. Bueno, pues por el momento son mis apreciaciones. Creo que hay como bastante claridad. Sin embargo, bueno, un poco antes de irme y no dejarlo ahí, hay que colocar en esos objetivos específicos, ya puso qué va a hacer, hay que poner cómo va a ser. Bueno, del diagnóstico ya sabemos que ya está en la misma pregunta o en el mismo objetivo, que va a hacer esta exploración de la percepción a partir del diagnóstico, aunque no esté en ese orden, pero hay que decir para qué lo va a hacer, que luego parece como redundante estas cosas, porque de pronto los estudiantes dicen, bueno, pero que es lógico, porque nosotros vamos a dar como el contexto, el escenario, vamos a decir qué piensan los estudiantes, sí, pero si no lo colocamos, es también un ejercicio cognitivo, porque nos ayuda a precisar por qué estoy poniendo primero esto y esto después, y esto cómo está contribuyendo, o todos estos juntos, a el logro del objetivo general. Y sí, es cierto que pareciera de pronto redundante, pero es necesario y es relevante. Y nos ayuda también a tener muy claro ese proceso que nos va a llevar al objetivo general. Bueno, esas son mis... lo otro, ya me quiero ir, pero por el otro lado, la pregunta, no olvide que siempre la pregunta debe corresponder a los objetivos. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su retroalimentación, doctora. Continuamos con la doctora Sandra Saraí Dimas Márquez. Adelante, doctora. Muchas gracias. Rodrigo, pues igual me parece que es un estudio muy importante. Sin embargo, habrá que ir haciéndole también un examen a estos planteamientos que estás realizando, sobre todo en términos de coherencia. Creo que derivado de la experiencia de ayer y de hoy en estos trabajos, puedo detectar una constante en casi la mayoría de ellos, y es justamente estas congruencias al momento de plantear y explicitar cosas, ¿no? ¿Qué pretendo hacer? Lo que decimos o lo que intentamos, lo que decimos en el discurso y lo que intentamos hacer no necesariamente es coincidente con lo que plasmamos en las preguntas, en los objetivos y demás. Entonces, la gran área de oportunidad justo es esta, revisar con mucho detalle qué estamos poniendo por escrito y si eso es coincidente con lo que pretendo o con lo que estoy diciendo. Y en ese sentido, igual que ya te lo comentaba la doctora Araceli, revisa muy bien estas preguntas, revisa muy bien tus objetivos, e incluso yo me voy todavía más con el título, porque tu título se nombra así como percepción de los estudiantes sobre la actualización del currículum. Y eso me remite a mí a pensar en la teoría de la evaluación curricular. Creo que lo que estás haciendo es un proceso de evaluación curricular a la maestría, y eso involucra efectivamente la percepción de los estudiantes, pero también amplía, aquí a lo mejor tal vez este ejercicio vaya al revés en lo que tú estás señalando, porque si solamente me quedo con la percepción de los estudiantes, entonces habrá que identificar cuál es el alcance del estudio. Si tú lo que pretendes es hacer un ejercicio de evaluación curricular,
Y hace un ratito en el discurso lo dijiste, porque currículum efectivamente no solo es plan de estudios, entonces vas a encontrarte con una gran gama de agentes, elementos y aspectos que van a intervenir precisamente en esta evaluación al currículum. Entonces, tal vez en este primer acercamiento que haces, quedarnos con la percepción de los estudiantes, no pienso que no permitiría comprender las necesidades de una actualización curricular, porque el currículum va más allá. Y en ese sentido, sí es muy importante que revises, justo hay muchos modelos de evaluación curricular que incluso te van dando ahí el caminito. Hay un libro de justo Rafael Vizquerra que se llama Metodología de la Investigación Educativa, y hay un apartado en donde él habla de la investigación evaluativa. Y la investigación evaluativa tiene que ver con este proceso, a lo mejor de analizar la pertinencia, el impacto, qué sé yo, de eso educativo. En este caso, eso educativo es el currículum. Y por ahí también en esta parte de qué tanto existe la coincidencia, fíjate, hay algo que me brincó un poco en el sentido de cómo vamos articulando. Ya en tus últimas diapositivas, cuando hablabas de la metodología, dices tipo de investigación, descriptivo, explicativa, ¿ok? Y dices, evaluar con precisión la manifestación del fenómeno del COVID-19 en los alumnos en el entorno institucional curricular y sus efectos. Y ahí me sacaste totalmente de la jugada, porque eso es pues otro estudio que totalmente diferente a entender o a evaluar la pertinencia, la viabilidad del currículum o del programa de maestría en docencia, bla, 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 ¿sale? Entonces, la recomendación sigue siendo la misma. Míralo en esta mirada horizontal. Escribe tu título, al ladito en una tablita escribe tu pregunta, al ladito escribe tu objetivo, y a lo mejor esto que estás poniendo en la metodología, y te vas a dar cuenta que estamos ahí mezclando nuevamente cosas que a lo mejor no necesariamente son armónicas, y que implicará precisamente armonizar. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la valiosa participación de los comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. En este coloquio se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes, los cuales serán retroalimentados por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.